Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente es un honor y una alegría, las dos cosas, recibir a Marcelo de la Mora. Un honor porque recibimos a un profesor doctor de larga trayectoria académica, excelente investigador. Y por el otro lado, una gran alegría porque siento que recibo un amigo con el cual, bueno, tenemos una larga trayectoria de trabajo, pero hemos sabido a través del trabajo fomentar una amistad, una leal amistad, y eso es algo muy, muy lindo, por lo menos para mí, de mucha alegría, en un mundo en donde, más allá de, como decía Plutarco, allá por los años 100 y pico, el hombre es lobo del hombre, de ahí después lo va a tomar Hobbes en el 1600, ya sabemos que la maldad existe. Desde ahí destaco mucho más cuando los humanos pueden construir amistad, pueden construir vínculos, pueden construir las ganas de estar con el otro, el lazo con el otro, la generosidad, la bondad. Y siento que bueno, que Marcelo siempre me ha ofrecido su generosidad, su bondad, su compañía, su escucha, más allá de las relaciones que implican el trabajo. Entonces, como amiga, me da mucha alegría que nos acompañe en este espacio, en este conversatorio, Psicoanálisis y Época, que, bueno, lo podemos realizar gracias a Internet, más allá de que, bueno, posiblemente hoy se le cayó a muchos la red. Y creo que es un invitado muy adecuado, porque las temáticas que él trabaja sobre infancia, sobre adolescencia, sobre juventud, hacen que sea alguien inmerso en la época. Y por el otro lado, su función que lleva ya hace muchos años de estar en la radio, lo lleva a estar muy con los pies en el mundo. Yo diría, es un psicoanalista muy con los pies en el mundo, porque él desde su radio, digamos, recibe preguntas, etcétera, recibe al invitado, pero también está muy metido en la comunidad. Y bueno, eso da a los psicoanalistas una posibilidad de tener los pies en la tierra, que creo que es algo muy importante, ¿no? Que los psicoanalistas estén a la altura de la época. No siempre el psicoanálisis calza exactamente con la época, por eso Losange, en cambio de I, el Losange, ¿verdad? I o mayor, menor, con, sin, en fin. Como para mostrar los puntos de encuentro y los puntos de desencuentro que puede tener el psicoanálisis con la época, porque tampoco podemos adaptar todos los conceptos del psicoanálisis a la época. El psicoanálisis tiene su ética y no podemos convertir al psicoanálisis en una ego-psicología, que es lo que está de moda actualmente. Justamente siempre hemos estado conversando, Marcelo, en estas casi todas las reuniones, creo que desde la apertura, esta cuestión que
que te pasará a vos también como psicoanalista, ¿no? Que por ahí, bueno, los pacientes piden tips, ¿no? Piden recetas. Me imagino que como psicoanalista de adolescentes tendrás a los padres y dicen, por favor, denme una receta, qué hacer, etc. Y es de entender la desesperación de los padres de hoy, porque la época está como dando saltos, dando cambios muy aceleradamente. Y bueno, no sé, en mi época podíamos llegar a tener abuelos que mucho no nos comprendieran, pero hoy hay padres que tienen un salto generacional con sus hijos que les cuesta poder entenderlos. Bien, yo he presentado al investigador a quien admiro y al amigo a quien quiero mucho. Le voy a pedir a Olga Mater, que es quien coordina este espacio, siempre en la colaboración con Claudia, que bueno, que Olga lo presente formalmente a Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por estar y compartir. Marcelo de la Mora, psicólogo, sexólogo, docente universitario. El trabajo que va a compartir es cuando la sexualidad infanto-juvenil es un acto de desmesura. Te damos la palabra, Marcelo. Te escuchamos atentamente. Muy buenas noches al auditorio. Muchas gracias por tus palabras, Amelia, y por brindarme este espacio para compartir este pequeño recorte de mi trabajo. El afecto es mutuo. Gracias, Olga, por preparar y cuidar cada detalle previo a este encuentro, la preproducción, como le llamamos en el ambiente periodístico. Preparé una presentación para ustedes que tiene dos momentos. Por un lado, algunos resultados de una investigación que llevé a cabo hace unos años, escasos años, y por otro, algunas consideraciones psicoanalíticas a propósito del tema que hoy nos convoca y que voy a ilustrar con un caso en el que me tocó intervenir. El título de este conversatorio, de esta charla, cuando quieran compartimos la presentación, es cuando la sexualidad infanto-juvenil es un acto de desmesura. Y surgió de uno de los informes de avance de un proyecto de investigación científica dirigido por quien les habla en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Kennedy, ocasión en que la doctora Melia Imbriano fuera nuestra decana. Y que, como en toda su administración, además de trabajar incansablemente, nos alentaba a perfeccionarnos, a escribir, a participar en congresos, a investigar. Así que este encuentro es una valiosa oportunidad para agradecer su reconocimiento y aliento permanentes. Cada vez que presentamos los resultados de una investigación, ya sea que estos fueran parciales o definitivos, es una manera de devolverle a la comunidad a la que le tomamos los datos prestados de alguna manera para analizarlos, las recomendaciones que se desprenden de nuestro estudio de campo. Vamos a la siguiente, por favor. Bien. La denominación completa de la investigación es, como ustedes pueden apreciar, la información y la formación sexual en relación con la conducta sexual violenta en adolescentes de 3, 6 y 9 años cursando el ciclo escolar medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La relevancia de este estudio se fundamenta en que son escasas las investigaciones que han intentado explicar el efecto que tienen sobre el comportamiento sexual violento las variables relacionadas con la información sexual recibida. Vamos a la próxima. Algunos interrogantes en torno a los cuales giró este estudio.
En los adolescentes escolarizados de Cava, ¿existe alguna relación entre los comportamientos sexuales violentos y la información sexual recibida? ¿De quién reciben información sobre temas vinculados con la sexualidad? ¿Pueden darse cuenta de un comportamiento sexual violento en ellos mismos y en los otros? Vamos a la siguiente. Muy bien. La investigación se llevó a cabo con el objetivo de estudiar si la conducta sexual violenta, ya sea ejercida o padecida, se vinculaba de alguna manera con la información sexual recibida, ya sea por parte de progenitores, pares, educadores, etc. Y partimos de la siguiente hipótesis. En adolescentes de 13 a 19 años escolarizados de Cava, a menor información sexual recibida, mayor conducta sexual violenta. Vamos a la próxima. Bien, esta hipótesis que les comenté tiene las siguientes variables: adolescencia, conducta sexual violenta e información sexual recibida que voy a describir a continuación. Vamos a la próxima. Bueno, la palabra adolescente proviene del latín adolescens, que significa crecer, desarrollarse hacia la madurez. Ese crecimiento supone un tiempo transformacional entre la niñez y la adultez, de progresos y retrocesos que van mutando permanentemente. En la inicial definición de 1965, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, le asignaba a la adolescencia el tramo que se extendía entre los 10 y los 19 años. Por otra parte, la OMS definió con la palabra juventud a las personas de edades comprendidas entre 15 y 24 años. Aun cuando estas definiciones hacen hincapié en una edad cronológica, antropológicamente la adolescencia es un periodo indeterminado, con grandes variaciones en cuanto a su duración y a su significado social, incluso dentro de un mismo contexto geográfico. En nuestro país, el Código Civil y Comercial Nacional, que rige desde 2015, introdujo el concepto de adolescentes para referirse a quienes tienen más de 13 años y menos de 18. Por otra parte, en un interesantísimo texto que data de 2018, titulado The Age of Adolescence, la edad de la adolescencia, publicado por el prestigioso journal The Lancet Child and Adolescent Health, la doctora Susan Sawyer, científica de la Universidad de Melbourne, Australia, y actual presidenta de la Asociación Internacional de Salud Adolescente, sostiene que la adolescencia se ha prolongado hasta mucho más allá de los 24 años. Durante este tránsito y más allá de la edad en años, se espera que idealmente los adolescentes desarrollen las siguientes cualidades: una mayor implicación social, lo que supone relaciones interpersonales significativas y gratificantes, búsqueda de novedades que los incite a dejarse sorprender por sensaciones intensas, experimentación creativa que les permita contemplar el mundo a través de nuevos cristales como si fuera un caleidoscopio, y el aumento de la intensidad emocional que implica situaciones novedosas que estimulen sus sentidos y sus sentires. En esta investigación, la población objetivo tiene entre 13 y 19 años, que es el rango de edades de quienes cursan el ciclo escolar de nivel medio. Vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Variable dependiente, conducta sexual violenta. En una publicación de 2017, UNICEF define violencia sexual a la acción de someter a una persona a la voluntad de un agresor, aprovechándose de la impotencia y el desvalimiento de las víctimas, con la intención de dañarla, causarle dolor, sufrimiento, ya sean físicos o psíquicos, despersonalizarla, dominarla, sometiéndola a actos sexuales sin su autorización ni su consentimiento. Vamos a la próxima. Bien, en esa misma línea, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, la define como todo acto que utilice de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima y por cualquier ámbito. Se trata de un acto
contra la vida sexual en libertad y contra la integridad sexual de las personas. Vamos a la próxima. Gail Ryan y su equipo de colaboradores plantean que para que una conducta sexual sea definida como abusiva, debe contener tres grandes componentes. Que la conducta sexual se realiza en contra de la voluntad de la víctima, sin consentimiento claro de las consecuencias y las conductas específicas asociadas a la petición sexual, y que se desarrolle utilizando mecanismos de manipulación de modo agresivo o bajo amenaza. Esta definición apunta a una diferencia jerárquica, ya sea de poder físico, de desarrollo madurativo o de estatus, que es utilizada para alcanzar un objetivo de tipo sexual donde la víctima presenta una desventaja para negarse u oponer resistencia. Vamos a la próxima. Bien, por información sexual es la variable independiente, ¿no? La Ley Nacional 26.150, promulgada en 2006, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, define información sexual, miren qué linda la definición, la transmisión de conocimientos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos, pedagógicos, relacionados con la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, promoviendo actitudes responsables ante la sexualidad y preparándoles para entablar relaciones interpersonales positivas. Ahora bien, para que la información sexual pueda ser una aliada de la prevención, debe formar parte de la educación permanente como facilitador de un proceso de transformación formativa y estructurante de la personalidad. La información en sí misma no actúa en estructuras cognitivas, no crea recursos, ni habilidades, ni mecanismos al servicio de la resolución de problemas de los adolescentes. Entonces es importante que al transmitir esa información se tome como punto de partida el conocimiento que ya tienen organizado, para señalarles las posibles contradicciones e incorporar los datos que no habían sido considerados previamente. De este modo, sí pueden hacer una nueva elaboración cognitiva. Ayudan las operaciones formales de la época, otorgándole al pensamiento de los adolescentes un poder totalmente novedoso, cuyo equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que la función característica no es contradecir, sino interpretar la experiencia, la vivencia, ¿no es cierto? Por esta razón es que yo prefiero hablar de formación sexual más que de información sexual. En otros términos, formación en valores con respecto a lo sexual sería, ¿eh? Es decir, informar para conocer y formar para hacer. Vamos a la próxima. Materiales y métodos. Bien, avanzamos una más. Ahí va. Se trata de un diseño metodológico cualitativo y cuantitativo que se llevó a cabo en dos momentos. Veamos la próxima. Entre los años 2015 y 2016 se desarrolló la fase cualitativa de este estudio. Básicamente se tomaron entrevistas individuales y grupales a adolescentes y entrevistas en profundidad a informantes claves. Todas estas entrevistas fueron desgrabadas y transcriptas en su totalidad. Después, para el procedimiento estadístico, se utilizó un programa que se llama ATLAS-T, basado en la teoría de Gleiser y Strauss. Vamos a la siguiente. Las principales variables quedaron agrupadas en tres grandes categorías: información sexual recibida, situación de violencia en adolescentes y conducta sexual violenta en los vínculos adolescentes. Las estrategias que utilizamos en la fase cualitativa, es decir, las entrevistas en profundidad a informantes clave y los grupos focales con adolescentes, nos aportaron información detallada acerca de los saberes, haceres y sentires de los jóvenes sobre la sexualidad. Esa información nos permitió a posteriori formular las preguntas de una encuesta piloto que construimos ad hoc, que contemplase variables que midiesen el fenómeno que estábamos estudiando, además de otras variables duras, las típicas, socio-biodemográficas, educacionales, familiares, etc.
Con el título Jóvenes con conductas sexuales violentas, los resultados de esta fase cualitativa se presentaron en el encuentro de investigación de salud mental y derechos humanos en las infancias y adolescencias, organizado por el Centro de Salud Mental Comunitaria Mauricio Goldenberg de la Universidad Nacional de Lanús y el Grupo de Trabajo CLACSO, Juventudes e Infancias, celebrado en la UNLA. Posteriormente, también fueron publicados en la revista Infeyes y también en una revista periódica que edita la Corte Suprema de Justicia de Asunción, Paraguay, dada la enorme similitud con el comportamiento local de la población juvenil. Vamos a la próxima. Bien, llegamos a la fase cuantitativa. Avanzamos una más. Bien. Entre los años 2017 y 2018 se puso en marcha la fase cuantitativa de este estudio. El diseño es ex post facto, de corte transversal, de acuerdo con la clasificación de dos queridos y respetados colegas Ignacio Montero y Orfelio León de la Universidad Autónoma de Madrid. Para seleccionar a los sujetos en estudio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: que fuesen adolescentes, cuyas edades comprendían entre los 13 y los 19 años, que al momento de la administración de la encuesta se encontrasen cursando estudios medios en escuelas públicas y privadas de gestión oficial y que tuviesen domicilio en la ciudad de Buenos Aires. La selección de quienes participaron en el estudio se realizó mediante un muestreo probabilístico. Y para el análisis estadístico de los datos se utilizó un programa estadístico que se llama SPSS en su versión 22. Vamos a la próxima. Trabajamos con una encuesta estructurada que tuvo 52 ítems o 52 preguntas, con algunas preguntas abiertas, con el consentimiento firmado previamente por los adultos responsables del núcleo de convivencia de los entrevistados y por los entrevistados, de acuerdo con la declaración de Helsinki de principios éticos para las investigaciones en seres humanos, se les explicó cuál era la finalidad de ese estudio. Vamos a la próxima. Administramos la encuesta en sesiones grupales, en 8 establecimientos educativos, 4 estatales y 4 privados, en 5 distritos escolares de Cava. Para la selección de los participantes de cada escuela se aplicaron números aleatorios a la lista de registro de asistencia, tal que cumpliesen con los criterios de inclusión que les comenté recién. Se administraron 900 encuestas y, de acuerdo con las recomendaciones de Eduardo Carracedo Martínez y Adolfo Figueiras de la Universidad de Santiago de Compostela, se eliminaron 162 encuestas que reflejaban varias respuestas en blanco. Estos autores señalan que si la base de datos tiene un 10% de datos faltantes, cuando uno aplica un análisis multivariado, se pierde un importante porcentaje de los datos, lo que supone una disminución del poder estadístico y por supuesto que se altera el resultado, ¿no es cierto? Se llama error de tipo 1 estadísticamente, es decir, la consideración de una diferencia significativa cuando en realidad no existe. La muestra definitiva quedó conformada por un N de 738, representativo de la población en estudio, y la encuesta tuvo una duración aproximada de 1 hora. Vamos a la próxima. Bueno, voy a presentar los resultados en este orden: demográfico, información sexual, violencia entre adolescentes y conducta sexual violenta en ese orden. Voy a mostrarles las próximas 2 placas, que son 2 diagramas de tortas muy conocidos. Acá tenemos la distribución en años, en edad en años sería, y la próxima. Muy bien, acá vemos la distribución según la escolaridad, ¿no? Estos son algunos demográficos para no aburrir. Vamos a la siguiente, información sexual. Bien, ahí vemos que la mayoría, es decir, el 87% de los encuestados, refiere haber recibido información sexual, ¿cierto? Vamos a la próxima. Bien, en cuanto a la percepción de situaciones de violencia entre adolescentes, advertimos que el 60% reporta que sí puede darse cuenta de esas situaciones. Vamos a la siguiente. Con respecto a la pregunta
las conductas sexuales violentas de adolescentes se vinculan con la información sexual recibida. El 76% de las personas adolescentes que se autoperciben varones responde afirmativamente, y los valores relativos se asemejan a las respuestas de las personas adolescentes que se autoperciben mujeres. O sea, 67% respondió que sí. Vamos a la próxima. Bueno, este es uno de los datos que es como el corazón de los resultados. Al correlacionar las variables información sexual recibida y conducta sexual violenta, se observa que un estadígrafo que se llama Chi cuadrado de Mantel-Haenszel arroja un valor de 41,836. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que hay una relación bivariada con significación. Con un intervalo de confianza del 95%, esa relación, que se llama odds ratio, es de 2,849. La interpretación de esa correlación es que quienes no reciben información sexual tienen 3 veces más chances de cometer una conducta sexual abusiva. En otros términos, la menor información sexual recibida correlaciona con el mayor comportamiento sexual abusivo. Dato que apoya nuestra hipótesis. Una hipótesis, recordemos, es una supuesta respuesta a una pregunta de investigación. Y los cálculos estadísticos son herramientas que nos permiten corroborar esa hipótesis o rechazarla, ¿no? Vamos a la próxima. Para un análisis multivariado, esto que vimos recién es un análisis bivariado, o sea, de 2 variables, para relacionar todas las variables entre sí, se llama análisis multivariado, utilizamos una técnica que se llama profiling, ¿no? Que permite identificar las principales características basándonos, por supuesto, en los datos que fuimos recabando. Vamos a la próxima. La técnica que utilizamos se llama... no, antes. Una antes. Ahí. Perfecto. Ahí. La técnica que utilizamos se llama cluster analysis, ¿no? O análisis de conglomerados sería la traducción, que permite identificar las principales variables asociadas y agrupadas en conglomerados. Ahora sí, cuando aplicamos este cluster analysis, vamos a la próxima, se formaron 4 conglomerados que son estos que vemos acá, ¿no? O sea, ahí nos dice la cantidad de personas que hay en cada uno de esos grupos. Ahora vamos a la próxima. Bueno, esto se los traduzco. Les voy contando 2 o 3 cuestiones que vemos allí. En la columna de la izquierda, la blanca, vemos las variables que tienen mayor peso que participaron en el análisis. En la columna azul se observa que el 65% de las adolescentes que ejercieron algún tipo de acto sexual violento no tiene registro de conductas violentas de ningún tipo. Ese dato me pareció alarmante. 65% del conglomerado que tiene 252 personas en ese grupo, lo que nos da 163 adolescentes, que es el 22% de la muestra total. Observen la columna verde, que representa otro de los conglomerados, el de las personas adolescentes que se autoperciben varones, y miren, el porcentaje es aún mayor, justamente al lado, 94%. Y este conglomerado, además, me resultó significativo un dato que ahí está señalado con rojo, que es el inicio de las relaciones sexuales tempranas, en promedio 11 años. Bueno, es temprano. Ese inicio sexual temprano incide en la probabilidad de ejercer activamente una conducta sexual violenta. Y acá retomo la pregunta de investigación del inicio. O sea, en los adolescentes escolarizados, ¿existe alguna relación entre los comportamientos sexuales violentos y la información? Y claramente sí. El análisis de los datos evidencia que la información sexual es una gran aliada del comportamiento sexual responsable.
Miremos la columna gris, el 84% de los varones, cisgéneros, transgéneros, como sea que se perciban, que no ejerció un comportamiento sexual ofensivo, no se inició sexualmente y además tiene un amplio registro de cuándo una conducta sexual es violenta. Y si observamos la columna amarilla, ahí en rojo, el 93% de las mujeres cisgénero y transgénero que no cometió una conducta sexual abusiva sostiene que la violencia sexual se relaciona con la información sexual recibida. O sea que es un factor protector, claramente. Bueno, vamos a la próxima para compartir algunas reflexiones. Avancemos una más, por favor. Bien. Los comportamientos sexuales violentos en adolescentes convocan una vez más a la comunidad científica para ampliar su horizonte epistemológico. Conocer qué saben los jóvenes hoy de sexualidad, cuáles son sus inquietudes, quiénes son sus referentes válidos a quienes recurren cuando tienen dudas. Eso constituye una fuente valiosa de información para el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención y también para promover comportamientos sexuales saludables, libres de prejuicios, de mitos, de falsas creencias. A lo que podríamos agregar que las políticas públicas debieran tener la voz de esos jóvenes. Vamos a la próxima. Bueno, la ESI. La ESI es una herramienta, es un dispositivo de trabajo potente, pero hasta que no se cambie la mentalidad del sistema patriarcal capitalista que concibe que los cuerpos y las sexualidades pueden ser mercantilizados, usados, denigrados y descartados, si esa educación no cambia, soy muy escéptico en eso, porque es una responsabilidad de todos. La ESI es una gran oportunidad para guiar a quienes transitan las adolescencias. Las políticas públicas debieran incluir no solamente al sector educativo. Recordemos que la ESI está bajo la órbita del Ministerio de Educación. Es decir, debiera incluir a toda la comunidad de jóvenes, a las redes sociales de contención, clubes, instituciones religiosas y por supuesto también a los referentes adultos significativos que forman parte del entramado afectivo y reflexivo en el cual los jóvenes puedan apoyarse, sostenerse, holding, como decía Winnicott, ¿no es cierto? Un aspecto muy importante a tener en cuenta en futuros estudios es el impacto que los estereotipos de roles y el rol de género tienen sobre el despliegue de la sexualidad saludable y respetuosa del otro, porque hay adolescentes que celebran actos de sus pares que son partes de los estereotipos y no advierten que reproducen modelos y mandatos machistas. Bien, vamos ahora entonces a la próxima, por favor. Algunas consideraciones psicoanalíticas que nos van a servir para un caso en el que me tocó intervenir. Vamos a la próxima. Durante la adolescencia se conmueve cada uno de los elementos de la constitución subjetiva. Se promueve un conflicto interno intenso, lo cual supone una metamorfosis, como la llamó Freud, ¿no? En el cuerpo y en el alma. Déjenme decirles que en esa reconstrucción subjetiva inciden tanto el contexto microsocial, familiar, como el macrosocial, histórico y etnocultural en el que se desarrollan. En este tiempo de la vida lleno de cambios biopsicosociales y legales, en simultáneos y todo en un mismo sujeto, tiene lugar no solamente el crecimiento puberal, sino también la adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Y además se consolidan y se afianzan la identidad, la estima, la autonomía, la independencia creciente, etc. Vamos a la próxima. Bien. La revisión de la literatura obliga a repensar la condición de quienes, siendo aún niños o adolescentes, ejercen actos sexuales violentos y también revisar las variadas respuestas y abordajes que las instituciones y la sociedad tienen frente a esa problemática como una estructura clínica definida o como conductas vinculadas a cuestiones socioculturales.
Hablamos de conducta sexual violenta para no adjetivar a un sujeto que comete actos sexuales violentos durante un tiempo de la vida infanto-juvenil. ¿Sí? O sea, adjetivar me refiero a violador, delincuente sexual, no sé, todas las que se les ocurren. Para Serge André, quienes cometen algún tipo de comportamiento sexual violento no son necesariamente perversos, sino estructuras borderline, sujetos en construcción, que en muchos casos quedan perplejos. La intervención apunta entonces a que puedan responsabilizarse. La intervención apunta a que podamos darles alguna significación simbólica, alguna reflexión de sus actos, ¿cierto? Vamos a la próxima. Bueno, un acto en sí mismo no define al sujeto y además no puede atribuirse un valor pronóstico a un comportamiento sexual en esa etapa de la vida sin contextualizar e historizar los hechos de que se tratan. Algunos utilizan la fuerza o la violencia extrema, mientras que otros engañan, otros presionan sutilmente, otros manipulan a sus víctimas a actividades sexuales con o sin contacto físico. En la mayoría de los casos son sujetos que están en plena etapa de construcción de su aparato psíquico, por lo que no podemos de ninguna manera establecer un diagnóstico de estructura. Fundamentalmente, toda intervención será determinante para impedir o favorecer el proceso de subjetivación. Vamos a la próxima. Bueno, un concepto que me gusta muchísimo, Pierre Legendre, jurista y psicoanalista francés, acuñó este término que me parece excelente, función clínica del derecho, para referirse a una operación simbólica en la cual el sujeto acota la desmesura e inscribe una deuda simbólica. El escenario judicial, dice Legendre, con esa liturgia, con el típico lenguaje superyoico, con la ritualidad de sus procedimientos, permite interrogar el acto de desmesura, inscribirlo como transgresión, apalabrarlo, tramitar la culpabilidad y recibir una sanción que no quede ligada exclusivamente al castigo y la venganza. De esa manera, la sentencia ubica al sujeto como deudor y lo vincula a un orden genealógico, aquel que alude al ordenamiento humano y que regula, por supuesto, el lazo social. En otras palabras, para significar un acto es necesario que éste pueda ser traducido singularmente en el orden del lenguaje. De este modo se rearma la subjetividad y se reconstruye el lazo social que articula lo privado y lo público. La sexualidad es un hecho íntimo y privado, pero anudado a las leyes de la cultura que arman un lazo social. Legendre también plantea que la función de la ley es instituir vida, porque considera que todo sujeto nace dos veces, primero en el orden biológico y luego en el orden institucional. Dicho orden regula el lazo con el semejante y sanciona las grandes prohibiciones tales como el homicidio, el incesto, etc., lo cual permite que la individuación sea posible, ya que arma condición humana. Transgredir las grandes prohibiciones tiene efectos devastadores también para quien las comete. Vamos a la próxima. Bueno, otro autor que me gusta mucho en esa misma línea, Ignacio Leucovitz, que sostenía que la ley simbólica, como estructurante del sujeto, se vehiculiza, se inscribe y opera a través del dispositivo de la juridicidad estatal, decía él, ¿no? Es decir, que la norma jurídica es soporte de la ley simbólica, ya que ésta no puede operar sus efectos desde sí, sino mediante algún procedimiento social efectivo, por lo cual requiere, por supuesto, de operadores situacionales que trabajen con procedimientos que le otorguen eficacia. Y ahora les cuento, vamos a la próxima, acotadamente, el caso H. Un joven de 16 años, a quien vamos a llamar H, fue denunciado por su madre por abuso sexual con acceso carnal a su hermana de 8 años. Se resolvió la prisión preventiva en un centro privado, lugar
del que egresa después de un periodo de alojamiento de 4 meses aproximadamente. En el centro cerrado hizo un tratamiento psicológico que se orientó a sostener al joven H en la condición de privado de la libertad y trabajar para que además pudiera vincular el acto por el que estaba imputado con la medida que atraviesa como consecuencia de atravesamiento de la ley. La angustia de este joven frente al encierro, el rechazo materno frente a su acto y un padre con una decisión de acompañarlo, pero con dificultades neurológicas que le impedían la visita en ocasiones, eran complejizados por la adaptación a un régimen cerrado donde la convivencia con otros se realiza no solo bajo las normas institucionales, sino con códigos que los jóvenes privados de libertad usan bastante bien. Cuando H egresó de ese centro cerrado y por pedido del tribunal de la causa, se le dio intervención al Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Juvenil, cuya función es supervisar y acompañar el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad hasta la finalización del proceso judicial. En tanto que los jóvenes continúan en sus núcleos de pertenencia mientras se tramita su proceso penal. También se trabaja con la familia y con otros referentes afectivos, evaluando estrategias para su inclusión en el ámbito social, escuela o lo que sea que pida el tribunal. Se intercambió información con el abogado defensor oficial, con los peritos psicólogos del cuerpo técnico auxiliar del área judicial, toda esa red de actores coordinados en una estrategia diseñada ad hoc funcionó como una suerte de apelación a un tercero social mediador, diría Ulloa, ¿no? Para poner un límite a la desmesura y justamente un límite a la repetición del acto. El hecho que se le imputaba a este joven, H, era abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal de acuerdo con el Código Penal. H fue llamado a declaración indagatoria conforme lo indica el artículo 308 del Código Procesal Penal, que es un acto de defensa, digamos, ¿no? En esa declaración, H refirió que los hechos efectivamente habían ocurrido, sin negar su participación, aunque lo justificaba aduciendo el consentimiento, entre comillas, de su hermana. H no expresaba arrepentimiento, no expresaba remordimiento, parecía haberlo vivido como algo natural, solo se angustió ante la privación de la libertad. Después del egreso de la institución cerrada, asistió a un tratamiento psicoterapéutico individual durante 6 meses aproximadamente, de manera irregular, trayendo a las sesiones fundamentalmente 2 cuestiones. Por un lado, aquellas ligadas a la cotidianeidad, ¿no? Dentro de lo que cabe recordar el intento de acercarse a mujeres para entablar una relación de pareja, lo cual permitió trabajar la construcción de un vínculo exogámico que contemple el cuidado del partener, y por otro, relataba conflictos en los vínculos familiares, fundamentalmente en relación al padre, de quien plantea que es una presencia enloquecedora, en tanto que le ofrece un vínculo en el que lo hace objeto de una permanente desvalorización. En cuanto a su posición frente al hecho abusivo, se distinguen 2 etapas. Primero, expresa que cuando ocurría, no pensaba, que lo vivía como un juego de niños, sin reproche alguno, y luego, a partir de la intervención judicial, especialmente al ser privado de la libertad, expresa la necesidad de pedirle perdón a la hermana. La temática del perdón insiste en el discurso, sin embargo, no parece dimensionar la gravedad del acto cometido, así como no puede ligar el acto abusivo del que fue autor. También se acompañó a la familia de H en sesiones grupales, donde rápidamente pudo advertirse que lo desmentido y repudiado en una generación anterior, por toda una cuestión que fue apareciendo ahí en la genealogía, se transmitió, digamos, como un target a la siguiente, bajo el sesgo de la compulsión a la repetición, perforando la capacidad representativa de la psique. Cual restos fósiles, ¿no? O sea, lo que parecía arcaico en la historia familiar de H fue retornando y repitiéndose en acto de manera traumática y en cada generación en forma de secretos. Hijos que no tuvieron límites, padres que tampoco los tuvieron, recurrieron a la violencia verbal, física.
Para ir finalizando, les cuento la dificultad que la familia H tuvo para encontrar una manera de nombrar los actos delictivos de H. ¿Cómo lo nombrarían, ¿no? Entonces fuimos instalando interrogantes. ¿Cuáles son las marcas con las que H se reinsertaría en el microsistema social, la familia, y en el macrosistema social, el barrio, el territorio? En relación con el acto sexual abusivo, ¿cómo se nombraría? ¿Cómo lo nombrarían sus familiares? ¿En qué apoyos y en qué redes podría sostenerse? ¿Cómo sería el contexto vincular que rodearía la cotidianidad de H? La finalidad fundamental del trabajo psicoterapéutico con la familia fue instalar otras maneras de pensar y de pensarse para ampliar sus horizontes de significaciones subjetivas y desde allí promover que cada quien pueda ir interrogándose acerca de los lugares que fueron repitiéndose transgeneracionalmente. H fue sentenciado y condenado a prisión de cumplimiento efectivo. Gran parte de la pena la cumplió en el centro cerrado y otra parte en la modalidad de prisión domiciliaria. La sentencia, podemos decir que produjo una escritura de lo traumático, lo historizó, le permitió de a poco responsabilizarse de sus actos. Vamos una más. Bueno, un autor que quiero muchísimo porque en los casos que trabajo no hago más que confirmar lo que dice Claude Vallier. Sostiene muy acertadamente que a veces el paciente se limita a ser un mero instrumento de una escena que se jugó en otra parte, ¿no? Bueno, y habla de transmisión generacional. Vamos a la próxima y ahí sí terminamos. Bueno, muchas gracias por su atención. Excelente. Gracias, Amelia. Ay, yo no me quiero aplaudir, está muy bueno, muy. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Muy riguroso, no sé, me parece muy interesante y exquisita la forma de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Y ahí recordé lo que también hizo Amelia con, por supuesto no sola, pero ella lideró esto, lo del niño y el acto homicida, entonces me hizo recordar esto, Claro. o sea, es Sí, supremamente exacto. interesante, o sea, muchas gracias. ¿Por qué matan los niños? Correcto. Que es un tema muy bonito que es el trauma transgeneracional. Que bueno, yo le he venido dando vueltas por otros lugares, pero que me llama poderosamente la atención lo del secreto y de cómo eso pasa, eh, digamos, de una generación a otra sin que se perciba, ¿no? Y bueno, quería preguntar un poquito más de eso. Sí, bueno, justamente el último autor que tomé, hay muchos más, pero bueno, no quería hacerlo tan largo. Claude Vallier habla de transmisiones intergeneracionales y transmisiones transgeneracionales. Las intergeneracionales suceden entre padres e hijos, entre padres y abuelos, y entonces, digamos, verdaderamente hay una circulación de la palabra. Las transmisiones transgeneracionales dice que son las que atraviesan justamente a las generaciones sin ser pensadas, sin ser tramitadas, sin ser elaboradas, y en general suelen expresarse como manifestaciones psicosomáticas, ¿no? O sea, hay cuestiones que el cuerpo, y a esto se refirió también François Dolto, cuando dice que lo que una generación calla, la siguiente lo padece en el cuerpo, digamos, está como en la misma línea de trabajo. Todo lo no procesado, todo lo no trabajado, lo no dicho, lo silenciado, los secretos, el muerto bajo la alfombra que tiene toda la familia, digamos, bueno, todo eso, digamos, bueno, a ver, yo lo recorté a cuestiones sexuales porque además, cuando empezamos a trabajar con la familia de este muchacho,
o sea, todas las sesiones aparecían datos, pero que inclusive se sorprendían ellos mismos porque iban como armando un rompecabezas, en el amplio sentido del término, ¿no? Primero porque era un rompedero de cabezas y después porque era como un paso. Pero cosas no dichas, de te acordás de fulano, te acordás del abuelo tal, bueno, además de otras cuestiones incestuosas que, bueno, que fueron apareciendo, por ejemplo, en este caso, pero no solamente tiene que ver con lo sexual, yo acá lo recorté solamente a esta cuestión de los actos sexuales, pero también hay cuestiones vinculadas con homicidios, vinculadas con otras cuestiones de lo no dicho, digamos, no solamente pasa por la cuestión de lo sexual. Pero bueno, ahí Claude Vallier tiene muy, muy lindo como lo plantea, a mí me sirvió muchísimo como para entender, son casos sumamente complejos, eh, con escasa simbolización, entonces uno tiene que ir armando, digamos, como prestando algún tipo de significado para ver si eso hace trama, si hace red, si engancha con algo, si asocia, no sé, uno va como ¿no? Haciendo como ese tipo de soporte, y la familia se fue, digamos, sorprendiendo gratamente, y este muchacho también, y pudieron, digamos, como engancharse en esa trama generacional, ¿no? Con el sentido propio. Así que bueno, a mí me gusta y no deja de sorprenderme, inclusive. Muchas, muchas gracias. Por favor. Marcelo, vos hablaste de formación y también hablaste de ESI y incluiste en el ESI a, diría yo, la formación que tienen que tener los profesionales que trabajan, los docentes y bueno, todo el mundo que trabaja con adolescentes. ¿Nos podrías hablar un poquito más de esto que vos pensás como formación? Sí, lo pienso, a ver, para mí la sexualidad no se puede enseñar, como no se puede enseñar el amor, digamos. Por eso son cuestiones que yo lo pienso del lado de la transmisión y recojo la definición de la ESI cuando habla de transmisión, porque me encantó el término, porque digo, yo lo pienso así. Hay cuestiones que no se enseñan, hay cosas que se transmiten, como los valores. Se transmiten por imitación, se transmiten por esos referentes, por lo que uno escucha, por lo que uno ve, por lo que uno vivencia, digamos, esas marcas, ¿no? Subjetivas, que son las que después te permiten, justamente frente a cuestiones vinculadas con la sexualidad, que vos puedas desplegar todo eso que fuiste armando, ¿no? Por eso hablo de formación. Lo pienso, porque la información es verdad, la información está como al alcance de la mano. Vos hoy googleás cualquier cosa y la información aparece allí. Pero en sí misma la información no nos asegura que en el momento que el pibe vaya a tener la primera relación sexual, por ejemplo, que se cuide, ¿no? Por algo muy básico. Nosotros apelamos a que lo haga, porque claro, a ver, lo hormonal prima sobre la razón. Eso es así. Hay un dicho que dice que donde reina la hormona no manda la neurona. O sea que el pibe cuando está como muy con las hormonas a flor de piel no piensa. Traducido sería así. Ahora bien, ¿cómo nos aseguramos que en ese momento pudiera, digamos, desplegar los cuidados que se le fueron transmitiendo? Bueno, si hubo todo un trabajo previo, o sea, no alcanza una sola clase, no sé, en la escuela, ¿cierto? No alcanza un taller, digamos, no alcanza. Voy a poner otro ejemplo, por ahí para que se entienda cómo lo pienso. Usar el cinturón de seguridad, que digamos es una ley que tampoco tiene muchos años, pero digo, a ver, el pibe ve que el papá entra en el auto y se pone el cinturón, y claramente él lo va a hacer por imitación. Entonces, ahora, si yo no uso cinturón, pero le digo, vos tenés que usar cinturón, ¿no? Es como esta ley que, la ley imperativa que baja, digamos,
del dictador, pero que no está atravesada por esa misma. Entonces es un contrasentido, es enloquecedor en sí mismo. Entonces, por supuesto, no, no sirve y no tiene eficacia, ¿no? Por eso lo pienso en ese sentido. Si llevamos esto mismo al terreno de la sexualidad, es exactamente lo mismo. Es por el lado de la transmisión, es por el lado de la imitación, es por el lado de la transmisión en valores, digamos, y que uno pueda sostener con los hombros lo que dice con la palabra, porque si no, digamos, si es contradictorio, por supuesto que no funciona. Lo pienso de esa manera. Sandra, desmuteate. No. ¿Será el auricular? Yo, mientras tanto, si se puede, Ahora, quisiera hacerle una pregunta. Ahora sí. ¿ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. El auricular. Además, en la escuela, ni mucho menos, también es una decisión política. Vos decías recién, Marcelo, que no va a haber ESI que valga si hay machismos en una sociedad machista. Digo una decisión política porque tiene que ver con la transdisciplina, tiene que ver con la interdisciplina y la transdisciplina. Difícilmente un papá se pueda ocupar de la educación de sus hijos y de transmitirle valores y si está enajenado con su trabajo, en el mejor de los casos que lo tenga, ¿no? Si tiene una familia totalmente disfuncional porque hay un Estado que no está presente, o bueno, todas estas cuestiones que va más allá de una clase, ¿no? Y toda una decisión política de que realmente sea una ley que se haga cumplir, que se transmita no solo en las escuelas, ¿no? Sino en los profesionales que atienden un pibe en la guardia de un hospital, por ejemplo. ¿No? Que mucho es para los maestros, pero bueno, no sé, por ahí en el hospital no son entendidos los chicos en toda su dimensión de la sexualidad. Por eso digo que es una decisión política también de que una comunidad haga valer la ley, ¿no? Y que nos llegue a todos esto, que nos atraviesa. Mira, varias Porque cosas. la única manera que se hace marca en un sujeto es cuando hay atravesamiento de la ley. Claro, obvio. Esto que vos decís, de que este pibe algo pudo hacer con lo que hizo, porque no es que le pasó, lo hizo, ¿no? Porque uno podría pensar, le pasó, no, pero lo hizo, ¿no? Solamente pudo hacerlo a partir de que hubo una condena que tuvo que cumplir, que la ley lo atravesó y hubo una condena que tuvo que cumplir. Igual hay que ser muy valiente para poder atender a un paciente, no sé si lo atendiste vos, hay que ser muy valiente. Sí, hay que ser muy valiente, no podría, ¿no? Para atender un paciente que abusó de su hermana, ¿no? Digamos, y poder escuchar más allá de ese hecho puntual, poder escuchar toda esa trama en la cual está inmerso ese sujeto, por lo cual responde como responde, ¿no? Muy valiente de tu parte. Mira, varias cosas. Primero, la ESI está bajo la órbita del Ministerio de Educación, con lo cual la cantidad de pibes que tenemos por fuera del sistema educativo no los alcanza. Por eso yo lo pienso como una herramienta, que uno pudiera llevar ese dispositivo de laburo a otros lugares, que no necesariamente fuera de la escuela. Es una ley que tiene un articulado muy corto, son 11 artículos muy chiquitos, pero por ejemplo, el artículo 9 permite armar algo que se llaman ruedas de convivencia, algo tan simple como reuniones en las que puedan participar el equipo directivo que tenga ganas de participar, porque a esto le tenemos que sumar que siempre depende de la cabeza institucional
de la escuela que habilite o que obstaculice que esto se pueda hacer de esta manera. Entonces, en esas ruedas de convivencia pueden participar los pibes, los papás que tengan ganas de participar, los directivos que tengan ganas de participar, los docentes que tengan ganas de participar, y armar un círculo en el que circule la palabra justamente y que se vaya construyendo, co-construyendo esta cuestión. Por eso lo pienso como un dispositivo potente en ese sentido. Sí es una decisión política, claro, por supuesto, lo es. Y ya vimos cuántos obstáculos generó desde que se promulgó la ley en los distintos dispositivos, en las distintas provincias, bueno, y todavía sigue siendo un tema bastante resistido. En los hospitales lo que tenemos es, se llaman consejerías, ¿no? Consejerías en salud sexual, que son equipos interdisciplinarios. O sea, que suele haber un médico o una médica especialista en ginecología, hay algún trabajador social, algún psicólogo, algún odontólogo, porque digo, también los odontólogos son derivadores de lesiones de infecciones de transmisión sexual que aparecen en la mucosa oral. Entonces son los primeros derivadores, por ejemplo, a hacerse algún análisis para confirmar o rechazar algunas cuestiones vinculadas con eso. Y en cuanto a la valentía para trabajar con este caso y otros similares, es, bueno, como todos los casos uno los supervisa desde ya. Acá hubo un equipo de trabajo, a quien trabajó con el paciente individual, con la familia, se sumó, digamos, bueno, la colega que trabajó en el centro cerrado, que también nos dio data que nos permitió, digamos, poner en tensión algunas de las cosas que no aparecían. El abogado defensor oficial, o sea, ahí el poder judicial, llamativamente, no es lo que sucede habitualmente, también, digamos, colaboró de alguna manera como para que se pueda hacer un armado. Por ejemplo, la familia tenía dificultades para asistir en horario y día, ¿no? O sea, bueno, por supuesto toda la asistencia fue gratuita, o por lo menos sin dinero. No creo que sea gratuita. Por eso aclaro, sin dinero. Sí, sin cargo. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Como no había una cuestión a pagar, digamos, de dinero de por medio, entonces llegaban tarde, no venían, no avisaban, yo qué sé. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos hacer para que esta familia, por lo menos, si no viene, que avise? Entonces, alguna cuestión. Bueno, entonces inventamos unas hojas que decía Poder Judicial, sellos, qué sé yo. Entonces teníamos que tomar asistencia a cada uno de los integrantes de la familia y le decíamos que esto lo pide el juez. Entonces, firme acá, nada, quedaban ahí esas hojas. Pero por supuesto, a partir de que implementamos eso, que es nada, algo nimio, que digamos, sin embargo, empezó como a ordenar, ¿no? También en el amplio sentido del término. Les dio como cierto orden y tomaron justamente en el imaginario la palabra del juez. Sí, claro, tal cual. Por eso digo, yo lo pensé, digamos, como ese dispositivo de laburo entre todos, como un tercero apelador, mediador, digamos, que viniera ahí a poner una diferencia, ¿no? A poner una marca, a poner una ley. Como esas cuestiones, bueno, me acuerdo de un montón de cosas parecidas, digamos, como armando, supervisando, ¿te parece que lo hagamos así? Bueno, sí, ponelo, yo te presto una hoja del Poder Judicial, qué sé yo. Digo, estas cuestiones que parecía como esta ley que venía como a marcar, pero digamos, fue teniendo un efecto interesante, sostenido en el tiempo, mucho laburo, la verdad, yo se los resumo, pero digamos, es como de poner mucho el cuerpo también, ¿cierto? Así que bueno, de lo que me voy a acordar. Gabriel quería hacer una pregunta, ¿no? Gabriel. Sí, gracias. Quería preguntar, Marcelo, en relación a este caso, en un momento vos decías que intentaban generar interrogantes respecto de qué nombre ponerle, qué palabras ponerle al acto, ¿no? Sobre todo en ese momento en el que estaban pretendiendo que el joven vuelva al barrio, digamos. ¿Podrías contar un poquito más sobre eso? ¿Qué nombre fue pudiendo, digamos, inventar? Bueno,
A ver, el tema de la familia fue un tema sumamente complejo, primero porque los papás estaban separados, pero digamos, esto no sería es anecdótico, digamos, que los papás estén separados. ¿Cómo aparece, digamos, en la genealogía este muchacho? Cuando la mamá se separa de quien fuera su esposo, aparece una relación, así como una suerte de aventura, con alguien que trabajaba en un supermercado. Entonces, el padre de este muchacho era ese muchacho. Reconoce a este joven H, después aparece otro hijo a quien no reconoce. Entonces, el padre siempre, la verdad es que el padre estaba casado con otra familia, ¿no? Quien se separó es la mamá del muchacho. Entonces, claro, el padre la verdad es que en ningún momento dejó de sostener a su familia, con todas las dificultades que se imaginen. Pero en ningún momento, digamos, él estuvo por afuera de su familia. Entonces, claro, era como una suerte de hijo que lo reconoció en el apellido, pero la verdad es que nunca le dio lugar. Y permanentemente estas fallas en el alojamiento del padre se escuchaban en el discurso de este pibe. Por un lado, esta cuestión. ¿Qué pasa? Cuando se plantea la posibilidad de que egrese del centro cerrado donde estaba, bueno, tiene que hacerse responsable alguna persona adulta, por supuesto. Con la madre no podía volver. ¿Por qué no podía volver? Porque la madre vivía con su hermana de 8 años, o sea, con la víctima. Imposible. En la casa del padre no podía ir. ¿Por qué? Porque este papá, además, tenía otros hijos menores de edad. Entonces, si hay menores de edad, tampoco puede ir. ¿Dónde egresa? Con una hermana mayor, pero mayor era 18 años. Para la ley es mayor de edad. Digo, miren la mayoría de edad. La hermana se había ido de la casa, nada, habían alquilado con un muchacho con quien se estaban conociendo, es un vínculo que se sostuvo un tiempo más o menos acotado, alquilaron alguna cuestión y la hermana dijo, bueno, yo me hago cargo, que venga conmigo. Es decir, que el adulto responsable era una hermana mayor, pero de 18 años. Sabemos que hoy alguien con 18 años que no tiene, digamos, bueno, justamente por lo que fuimos diciendo, que es la adolescencia, cuánto tiempo se fue prolongando en el tiempo y demás, bueno, salió porque para la ley es un mayor de edad, entonces sale de esta manera. Entonces siempre, digamos, siempre fue como un ni, o sea, ni en la casa del padre, ni en la casa de la madre, ni en la casa de la hermana, no, como que no tiene lugar en ningún lugar, ¿no? Era como permanente. Respecto de cómo nombrarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que nada, fue una cuestión más imaginaria que otra cosa, ¿no? Cuando sucedió eso, porque bueno, lo sexual sigue siendo parte de lo tabú, entonces no se nombra, que tuvo un acto abusivo, es un abusador, es un violador, es un delincuente, digo, ¿cómo se nombra eso? Para que no sea siempre eso, hablando de estas cuestiones transgeneracionales, el secreto, lo no dicho, yo qué sé, bueno, de alguna manera tenemos que apalabrar y decir lo que pasó. Porque si no, es como el cáncer, que no se nombra la enfermedad, tiene algo malo, no sé qué, como que no se termina de nombrar. Bueno, con esto pasaba algo parecido, ¿no? No hubo una palabra para nombrarlo, pero sí lo pusimos como intención, entre tantos otros interrogantes, bueno, porque la verdad es que en algún momento iba a volver al barrio, iba a volver a la casa de la madre, entonces era como abrir otras posibilidades, desplegar, si en algún momento esto sucedía, que volvía al barrio, el barrio sabía, bueno, digamos, el entramado de la familia más íntima por parte de la madre también, bueno, cómo volvía, ¿no? ¿Con qué marcas? La cárcel es un antes y un después para muchas vidas, para la de los adolescentes, mucho más. Marcelo, muchas gracias por compartir.
Yo voy a ir a la investigación que compartiste. Y mientras te escuchaba pensaba en la encuesta, en los 4 colegios privados y en los 4 colegios estatales, ¿no? Me gustaría saber si llegaste con el equipo a alguna conclusión en relación a, bueno, a este imaginario, ¿no? Que parecen 2 educaciones diferentes, ¿no? Entre comillas lo digo. La verdad es que no. Y justamente la elección de los establecimientos educativos en distintos distritos escolares, Cava es bastante amplia y bastante heterogénea, te diría que se hizo bastante adrede de buscar, digamos, como bastantes diferencias justamente a nivel del nivel económico social, a nivel de la accesibilidad, o sea, no es lo mismo, no sé, en Belgrano que las escuelas que están cerca del autódromo, ¿no es cierto? Sigue siendo Cava, pero es otra Cava, nada que ver. Entonces, digamos, a priori, lo que el equipo pensó era justamente que en las distintas escuelas con más o menos accesibilidad o más o menos poder económico, social y demás, las respuestas iban a ser diferentes. Y la verdad que no. Eran bastante parecidas, ¿no es cierto? Lo cual fue inclusive público-privado, digamos, también pensábamos que iba a haber, digamos, como una enorme diferencia. De hecho, gran parte de los datos de estos, yo digo, alarmantes, surgieron más de los establecimientos privados, cosa que por ahí uno supone a priori que es al revés. Siempre uno lo asocia con que menos recursos tienen, menos recursos simbólicos, económicos, etc. Y sin embargo, gran parte de estas cuestiones alarmantes surgieron de establecimientos privados. No sé, uno a priori puede decir, bueno, y vamos viendo, digamos, cómo muchos adolescentes que lo tienen todo, digamos, por lo menos esto es lo que dicen los padres, pero los padres no están, entonces no tienen lo más importante que es esos referentes adultos que sostengan, acompañen. Parece un contrasentido, pero bueno, es de lo que más encontramos a diario, ¿no? O sea, y con los papás de adolescentes es esto, bueno, yo no sé por qué hace esto, si no le falta nada, dicen los papás. Bueno, pero digo, a ver, le falta tu mirada, tu escucha, tu presencia, nada, charlar con los pibes. ¿Cuánto tiempo te lleva a charlar con los? Nada, 15 minutos, pero es una cuestión disposicional, digamos, ¿no? No es una cuestión claro. No sé si te respondí, Olga. Sí, y te agrego otra en relación, ¿no? Y con los directivos de esas escuelas que los permitieran hacer Sí, grupos bueno, para hacer las encuestas. uno de los establecimientos educativos fue uno de los colegios de la universidad, entonces ahí había como un poco más facilitado el acceso, tampoco era que te abro las puertas y vení. Porque además, no solamente el directivo que te abre las puertas, sino que además el docente de cada hora que por ahí tocaba administrar la entrevista, algunos más más macanudos, otros no, otros, la verdad que fue un laburo artesanal, un chino. Claro. Complejísimo, muy complejo. Primero, bueno, la carta al establecimiento educativo, decirle qué estábamos trabajando, hubo un equipo de bioética que trabajó en la investigación y que nos hizo como una suerte de consentimiento para mostrarle a las escuelas, hubo que mandar los consentimientos a quienes tenían ganas de participar, mandarlo a los papás que los firmen, cuando volvían firmados, sí volvían firmados, entonces recién ahí podían participar. Entonces toda la previa realmente fue muy compleja en la investigación. Que de alguna manera te vuelve a confirmar la hipótesis. Claro. ¿No? Porque de alguna manera el territorio donde se juega justamente la tesis, bueno, es donde está en acto el obstáculo, digamos, ¿no? O sea, el obstáculo para poder investigar es sintomáticamente lo mismo que se recabó la investigación. Exacto. Por eso yo al principio decía que toda vez que presentamos
los resultados, cuando uno presenta los resultados son muy bonitos. Toda la parte previa, que es esto que me estás preguntando, es sumamente complejo. Además, el equipo sufrió muchas modificaciones en cuanto a los integrantes, gente que se suma, que se baja, que se aburre, que se va, que viene, que se engancha, que se desengancha. En fin, mientras tanto la investigación sigue. Cada 6 meses tenés que presentar informes, digo, es como los tiempos corren y nada, lo tenés que hacer igual. Sí, la verdad es que esto es un tema que yo decía al principio, cuando uno presenta los resultados, es una manera de devolverle al público que nos prestó esos datos de alguna manera, entonces devolverle por lo menos las recomendaciones, las cuestiones que fueron saliendo desde allí. Porque otra cuestión que yo valoro mucho, si no digamos, la investigación queda como una cuestión muy endogámica, ¿no? Publicás un paper o cumplís con lo que te piden y ya, terminó. Bueno, pero digo, ¿y la gente? ¿Cómo hacemos para llegar a la gente y decir, mirá, esto me preocupa, por favor, tomemos conciencia de alguna manera, no sé, hagamos una rueda de convivencia, lo que sea que fuere, pero esto me preocupa y esto me preocupa. Sobre todo cuando la población es representativa, digamos, de la totalidad de la población adolescente, y bueno, estos datos, ojo, porque además, digamos, en la discusión, cuando vos comparás tus datos con otros colegas que hicieron cosas parecidas, realmente se confirmaron esos datos también. Entonces, más preocupante aún. ¿Cómo hacemos para llevar, no sé, talleres en hospitales, en barrios, en donde sea? Cuanto a más gente llegás, mejor, porque vas como, no sé, sembrando prevención. Yo lo pienso de esa manera, ¿viste? No sé si lo logro, pero por lo menos lo pienso así. Claro, yo creo que no puede quedar supeditado a las escuelas solamente. No, de ninguna manera. Este es el punto. No, Hay que no. ser operativos. Claro, O sea, claro. en Sí, las plazas, o sea, tiene en plazas tiene que verse y hablarse. en grupos scouts, por ejemplo, me han invitado, eso está Clubes, claro. buenísimo, ¿viste? Clubes, claro, tal cual. Sí. Igualmente yo considero, ¿no?, que serán las generaciones jóvenes de hoy, cuando sean adultos, serán las que van a ir produciendo cambios, con suerte, ¿no? Porque lo que veo, por ejemplo, en el no argentino, es que las cosas no cambian. A ver, no hay diferencia entre, yo lo que digo siempre respecto a la ciudad de Salta, no hay diferencia entre la carpa de Cerrillos y el Club 20. Lo que hay es por ahí mayor, digamos, efecto de demostración, como quien diría, en Cerrillos, y en el Club 20 se esconde. Pero hay toda una cultura hasta el día de hoy de algo así como la normalidad de que el hermano mayor pueda tomar a la hermana, que el padre pueda tomar a la hermana, a la hija. Como una puesta en normalidad, digamos, bajo la cuestión de la norma, ¿no? La cuestión del incesto. Y eso lo observé, cosas escritas y demás, hará, no sé, 40 años, y siguen las cosas más o menos igual. Hay una colega que se ve que no pudo entrar porque se debe haber caído internet, o no sé, una colega justamente de Tucumán, que ella está muy metida con el tema de la ESI allá. Primero, a ver, lo que trabaja, por no decir lo que lucha, para que los docentes quieran formarse. Sí, ¿no? Sí. Realmente el trabajo que se tiene que tomar. Y después, bueno, conversamos estas cuestiones en donde hasta que, por lo menos, hablamos del NOA, que es la que conocemos los dos, hasta que el NOA no deje de ser tan machista,
es como difícil. Y la apuesta es a, bueno, como a formar a los más chiquitos al máximo, para que ellos puedan dar el salto generacional. Eso es valiosísimo. Enseñarle a poner el cinturón al chiquito. Sí, ahí está, digamos, el par enseñando, transmitiendo otro par, digamos, es hermoso, digamos, es lo más valioso y es donde más, porque además hablan en el código de la época y de la jerga que cada época adolescente tiene y es lo mejor que puede pasar, digamos. Hay muchas escuelas, hay la figura de los jóvenes mediadores. Entonces los conflictos, la mayoría de los conflictos en las escuelas suelen, digamos, elevarse a este tipo de jóvenes mediadores que son los primeros que toman como la posta para ver si se puede como poner en una suerte de pie de igualdad, a ver de qué se trata, charlémoslo, veamos, lo que sé, cuando bueno, se va como muy de las manos, entonces ahí recién interviene el equipo directivo. Pero esto me parece muy bueno y en esa misma línea, por supuesto, estaría los contenidos de la ESI que son transversales, digamos, ¿no? Eso me parece como muy, muy piola. Sí, la formación de estos pares promotores, preventores, yo no sé qué término podríamos utilizar, pero bueno, es por ahí la cosa. Marcelo, bueno, hay una parte, creo que más o menos al final, donde usted hace mención de como el intento de articular con el psicoanálisis. Y lo que recuerdo es que menciona, bueno, la constitución subjetiva, habla algo de la repetición, bueno, de pronto se me escapan otros elementos, y usted nos dijo pues al inicio que pues esto era un recorte, ¿no? Era un resumen. De pronto podría ampliar algo más de qué otros elementos, no sé, conceptuales desde el psicoanálisis que pudo haber identificado en lo que investigó. La verdad es que, digamos, son como códigos diferentes. La ciencia tiene un código, digamos, ¿viste? Entonces, digamos, a mí, digamos, me sirve que un dato que es científico yo lo puedo llevar al terreno de lo singular. Me parece que es por ahí la cosa. O sea, a mí el dato que me aparece estadísticamente, que me confirma lo que era una sospecha, me permite, digamos, como una suerte de lupa, digamos, como de zoom, para decir, bueno, a ver, cuando yo hago una entrevista, en esto voy a prestar un poco más de atención, ¿no? Pero después es en la singularidad, Patricia. Digamos, yo no puedo generalizar. Claro. Sí puedo estar como más atento a algunas cosas que sé que esto parece como que insiste, por lo menos desde la investigación apareció este dato. Bueno, a ver, voy a afinar un poco más la oreja cuando aparezca una entrevista o por lo menos preguntar específicamente en algo que me parece que es interesante. Lo pienso más por ahí, pero después es una cuestión muy singular, muy desde la biografía de cada quien, desde la historia, desde su genealogía, de lo que fue haciendo, digamos, como pudo, lo que pudo. A mí me pareció muy importante esto que vos mencionaste de no rotular. Claro. A un joven que comete una violencia sexual. Me parece sumamente importante, ¿no? Si años atrás hubiera dicho es un sociópata, un psicópata, un perverso, ¿no? Puedes ampliar un poco, digamos, lo que a vos te llevó. Bueno, a ver, durante mucho tiempo, digamos, las personas que cometían este tipo de cuestiones sexuales abusivas eran a priori catalogadas como perversos. Entonces era como una suerte de ecuación rara, ¿no? Bueno, si es perverso, entonces no hay demanda. Si no hay demanda, no hay análisis, si no hay análisis, bueno, se hacía como una cosa así. Pero claro, esto se cierra la escucha, digamos, ¿no? Digo, bueno, a ver, hice una investigación en hace muchos años, hace como 10 o más, cuando se modificó el Código Penal
justamente con los delitos sexuales que tenían el beneficio de los años que tenían de condena, digamos, hacer como una suerte de 2 por 1, ¿no? O sea, que si estaban, no sé, condenados a 20 años, bueno, y estaban cerca de cumplir los 10, podían salir, digamos, como con la mitad de la condena cumplida. Pero la condición que ponían los jueces era que, bueno, ok, salís con este beneficio del 2 por 1, pero tenés que hacer un tratamiento afuera. Bueno, aquí que es una investigación que se hizo en las penitenciarías de todo el país. En la mayoría no había dispositivos de atención a las personas que estaban condenadas por delitos sexuales, ¿sí? Bueno, prejuicios, falta de herramientas, falta de voluntad, falta de valor, de valentía, como decía Alexandra, una mezcla de todo, pero la verdad es que nadie quería o nadie podía o nadie sabía o una mezcla de todo. Había escasísimos dispositivos y escasísimos profesionales a por lo menos prestar la oreja. Digo, a ver, voy a escuchar de qué se trata esto, porque ni siquiera sé si es una perversión. Porque la verdad es que un acto sexual así aislado no me dice nada. Si no lo pone en palabras, menos en si un no lo autoriza, adolescente. si no, bueno, y menos en un adolescente, claro, desde ya. Sujetos de Entonces, formación, como decías recién. claro, tal cual. A priori hay, digamos, como una cuestión de que si es un acto sexual abusivo, entonces es perverso, si es perverso es imposible, es inanalizable, entonces, bueno, directamente no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Porque la sensación es esta, no hay nada para hacer. Bueno, pero digo, si no hay nada para hacer, al contrario, digo, si no hay nada para hacer, o por lo menos para prestar la oreja, escuchar, alojar, digo, acompañar, no sé. Como en el caso de este muchacho, y tampoco quiero decir que siempre sea de esta manera, pero por lo menos la apuesta está a que responsabilizándose del acto que sea que haya hecho, se reduce la chance de la repetición. Bueno, porque un poco lo que uno trata de hacer es eso, o sea, lo que no se tramita de alguna manera, lo que no se puede apalabrar, lo que no se puede, no conmueva al sujeto, no, digamos, se repite. Es así. Ahora, sí, por supuesto, hay un montón de personas que tienen una estructura, porque, digamos, el acto sexual violento se da en la estructura neurótica, perversa y en la estructura psicótica, en las 3 estructuras. Cada una de las estructuras tiene más o menos posibilidades, pronósticos, no sé, probabilidades de bla, bla, bla. Pero igual, en mi experiencia, no sé cómo será en otros, en mi experiencia me parece que siempre está bueno, por lo menos, tratar de escuchar de qué se trata de qué se trató ese acto, porque bueno, a ver, podríamos pensarlo, es un acting out, es un llamamiento al otro, digamos, un llamamiento a la ley, podríamos pensarlo así, grosso modo, una hipótesis clínica. O es un pasaje al acto, entonces está como fuera de la escena, ¿no? Dice Lacan ahí en la angustia. No sé, uno tiene como esa hipótesis, vamos a escuchar, a ver, en el contexto de qué, cómo lo cuenta, qué dice, etc. Uno va como, bueno, no les voy a decir a ustedes cómo es laburar este tipo de cuestiones, pero hay una apuesta, claro, no sé si pasa por la valentía o por lo que fuere, pero son como historias complejas, porque además no es solamente el acto en sí mismo, sino hay un montón de variables que se empiezan a entrecruzar. Hay familias que tienen muchas dificultades para alojar, acompañar, bueno, un montón de cuestiones que uno les supone a las familias y que no tienen. Entonces hay que hacer como una suerte de, yo digo, cirugía reconstructiva psíquica, algo así. También, digamos, las familias y la sociedad Claro, sí, es verdad. está poco preparada para alojar, acompañar, etc. Cuando vos hablabas de, bueno, en algún momento ese chico tenía que volver al vecindario. Claro.
Y wow, ¿no? Yo me acuerdo que después de la investigación del niño homicida, yo di muchas charlas por todos lados, por clubs, etc. Y comenzaba diciendo, todos somos padres de un niño homicida. Primero, la figura de niño homicida no es una figura jurídica, ya lo sabemos, pero es fuerte. Había aprendido de los periodistas que lo usan y no lo debieran usar. Y me miraban con una cara como diciendo, los hijos tuyos eran, ¿no? Hasta que poco a poco iba hablando de la responsabilidad que todos los adultos tenemos sobre los hijos de una sociedad. Ahí no, pero es una cuestión, digamos, muy difícil, tanto sea para una familia como para la sociedad. Claro. Una familia está dentro de un grupo social, político, etc. Ahora, creo que estas investigaciones también tienen un valor muy importante, que es quitar prejuicios a nosotros mismos, los psicólogos, ¿no? Sí. Estos prejuicios los prejuicios antiguos. A ver, qué sé yo. Ulloa era un hombre muy moderno cuando yo era estudiante y era de los pocos profesores que podía estar en contra de que se dijera, bueno, en las clases marginales pasa todo esto. Me acuerdo una vez Ulloa dijo, sí, la campana de Gauss tiene 2 puntos marginales, o como para marear un poco. Pero creo que, no sé, que estas investigaciones muestran, bueno, que esas ideas de que si hay falta de recursos económicos, entonces, bueno, van a ocurrir no sé cuántas catástrofes, bueno, no son así, no son correctas, por lo menos en la actualidad. Marcelo. Yo trabajé 8 años en una defensoría en Villa del Parque, Devoto. La mayor parte de las intervenciones fueron por abuso intrafamiliar. Marcelo, Enrique escribió en el chat. Enrique, no sé si podés hablar, ¿querés comentarlo? ¿O querés que Marcelo, querés que lo leamos? Igual lo comento, pero no sé si me escuché. Se te escucha bien. Perfecto. Ah, ya, perdón, es que no sé si tenga suficiente luz. Bueno, yo pregunto sobre el hecho de etiquetar a los jóvenes, como un poco lo han desarrollado. Estoy atendiendo a una chica de 17 años que ha tenido 3 intentos de suicidio. Ahora en la escuela, en la preparatoria, tiene faltas justificadas porque, bueno, la chica tiene que recuperarse, tratarse. Sin embargo, hoy justamente recibí la llamada del coordinador, el director de la prepa, para preguntarme sobre el estado de la chica. Le comenté un poco y lo que me dice es que los docentes, los profes, ahora este mes que llevamos de clases, sí le pueden hacer como esa justificación, pero empieza a haber la duda de que la chica pudiera estar manipulando, diciendo mentiras, que en realidad no está mal, justamente como, o sea, como muchas ideas de los profes, ¿no? Como para no tomar clases o para seguir faltando. Entonces yo lo que quiero puntualizar con mi pregunta es que, bueno, etiquetar a los jóvenes puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Pero cuando aparece esta duda por parte de los adultos, de los docentes, de que, bueno, no, la chica ya tiene un mes de faltas justificadas, ¿no? Está mintiendo, ¿no? Cuando los adultos exigen como esta garantía, bueno, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo responder ahí? Porque, bueno, yo le dije a esta chica, pues está tratando, de hecho, tuvo un 4º intento de suicidio, pero aparece como esta desconfianza, ¿no? Entonces, por un lado se trata a la chica, pero por otro lado, en lo académico, es como, bueno, ya está bien, ¿no? Ya pasó un mes, ya que vuelva, y si no, ¿qué vamos a hacer, no? Porque está mintiendo. Entonces, un poco ahí es como
Mi pregunta es para los docentes, ¿no? En este caso. Bueno, es igual que como con los papás de los adolescentes. Me parece que es un laburo para hacer en conjunto. Primero, gracias por la pregunta, porque mañana es el Día Mundial de Concientización de este tema tan preocupante que es el suicidio, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar en la prevención, y una manera de trabajar en la prevención es justamente trabajar sobre los mitos. Entonces uno de los mitos es, bueno, el que dice me voy a matar, no se va a matar nada. Y la verdad es que, digo, pongámoslo por favor entre paréntesis, no sabemos si es así. No sabemos. Escuchemos. Encima con 4 intentos de suicidio me parece que algo quiere decir. ¿No? Digo, es para tener en cuenta. No hay un tiempo, Enrique, no hay un tiempo cronológico de cuánto tiempo te vas a mejorar, ¿no? Amelia hablaba de la ego psychology. Entonces vos, entonces, en 12 sesiones, ya te aseguro que salís nuevo. No, no existe eso. La verdad es que el tiempo cronológico no existe. Es un tiempo lógico, es un tiempo del sujeto, un tiempo subjetivo, un tiempo interno, que llevará un tiempo ubicarse de alguna manera a lo que sea que le pase a esta muchacha, ¿no es cierto? Y bueno, con los docentes hay que hacer un poco como con los papás de los adolescentes, digo, pensar juntos, ¿no? Pensar con otros. Hablando de Ulloa, una de las propuestas era esta, bueno, hagamos una construcción colectiva, pensemos entre todos cómo hacer, de qué manera acompañar, sostener, etc. Me parece que es por ahí. Los padres también de los adolescentes, digamos, traen a los pibes al consultorio. Yo tengo la idea de que es al revés, de que los pibes se las arreglan para traer a los padres al consultorio. Entonces, pero yo les digo desde la primera vez que empezamos a laburar, que yo no trabajo solo, que cada 4 o 5 sesiones hacemos una convocatoria con todas las familias con que tengan ganas de participar. Son sesiones muy largas, son sesiones incómodas, yo me aseguro de que así lo sea, porque es la manera en que salen las cosas que tienen que salir. Y entonces ahí sí ponemos en tensión lo que estaba oculto, ¿no? O sea, porque si no, el padre viene y te lo deja, bueno, 1 hora, te lo dejo, me lo llevo, o sea, como el auto, ¿viste? Cambiame el aceite, me lo llevo, y no es así. Estamos trabajando con otra cuestión, con subjetividades, con cosas que piensan, que sienten, que le pasan. El adolescente está en pleno proceso de transformación físico, psíquico, emocional, cognitivo, un montón de cosas. Entonces, se hace problema por cosas que nosotros por ahí no nos haríamos problemas, pero no por ello yo tengo que minimizar eso que para ellos es un problema. Si lo es, bueno, entonces tendré que escucharlo de alguna manera y hacerle conocer a los adultos referentes, papás, escuela o quien fuere, de qué se trata. Entonces, por ahí, el trabajo sería como hacer, como un aparato traductor, ¿viste? Como esa madre que interpreta el llanto del bebé, digamos, que no siempre es de teta, que a veces es de caricias, que a veces es de calor, que a veces es, bueno, entonces por ahí la función sería esa, como una suerte de aparato decodificador, traductor, ofrecer otros sentidos, ¿no? A lo que está como muy cerrado. Mi opinión, creo que a lo mejor puede ayudar. Claro, claro. Si les parece, vamos cerrando, agradeciéndote, Marcelo, muchísimas gracias por la exposición y por haber compartido tu experiencia, y nos veremos en la próxima. Ojalá. Un aplauso para vos. Gracias. Muchísimas Gracias por la invitación. Gracias por tu generosidad. Bueno, y el 23 gracias. de septiembre nos encontramos con Patricia Vargas, que presentará Aproximación a la noción de secreto en la adopción. Qué lindo tema, hermoso. Hasta la próxima. Bueno, muy agradecido. Buenas Muchas noches. gracias, Hasta luego. Es muy buena, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio, Adiós, por la invitación. Chao. De nada.